Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor ya en esta noche y quiero compartirles lo que es este estudio que estamos, por supuesto, llevando a cabo del libro de Apocalipsis. Y ya hemos llegado al capítulo 6, ya tomamos los primeros 8 versículos, los sellos que comenzaron a abrirse. Y ahora vamos a entrar al quinto y sexto sello y vamos a tomar desde el versículo 9 del libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al versículo 17. Ahí en pantalla usted tiene, por supuesto, esos versículos y yo lo leeré de acá de la palabra del Señor. Dice de esta manera la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolló, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu palabra, Señor, y ante ella sin duda somos bendecidos maravillosamente. Gracias por permitirnos en esta hora, Señor, y en este momento tener tu palabra a nuestra vida y a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, y te rogamos que nos guíes, nos dirijas y que traigas a través de esta palabra, Señor, una revelación de ella a nuestra vida, que podamos entender tus misterios, que podamos comprenderlos, Señor, y de esta forma poder saber, Señor, lo que sucederá, lo que ocurrirá. En el nombre de Jesús pedimos tu gracia sobre nosotros y sobre aquellos que nos escuchan. Para la gloria de Dios lo pedimos, amén y amén, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar entonces acerca de lo que es el quinto y sexto sello. Eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Y por supuesto, lo primero que enfocamos en lo que es el quinto sello nos muestra las almas de los mártires. Las almas de los mártires. En los versículos 9 al 11 habla acerca de esto. Cuando abrió, dice, el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así lo dice. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Así lo dicen en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos
y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estos dos versículos, o tres versículos en este caso, nos hablan por supuesto del quinto sello. A diferencia de los 4 sellos anteriores, en que los acontecimientos en realidad tenían lugar en la tierra, directamente en la tierra, el quinto sello nos transporta nuevamente al cielo. Aquí nos vamos al cielo, por decirlo, para ver esta realidad. Allí vamos a ver a aquellos que habían sido muertos por causa del testimonio y que todavía seguían clamando por justicia frente a Dios. La pregunta que nos hacemos aquí inmediatamente es: ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos que están pidiendo justicia? Nuestro texto dice que estos son los muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso es lo que nos dice nuestro texto. O sea, si vemos entonces la respuesta que nos da la misma palabra para ver quiénes son, aunque no especifica, hay realidades que debemos ver, ¿no? No especifica si son judíos o gentiles, ni tampoco si habían sido muertos en una época concreta de la historia. No habla de fechas específicas para decir los muertos de tal fecha a tal fecha. No dice nada de eso. Entonces debemos ceñirnos literalmente a lo que nos dice el texto y concluir que se trata de los creyentes de cualquier tiempo, que por su fidelidad al Señor han sido muertos de forma violenta. El Señor Jesucristo no dejó ninguna duda en cuanto a los sufrimientos por los que tendríamos que pasar sus seguidores, los creyentes, los hijos de Dios, porque estamos en un mundo hostil, en un mundo que nos odia. Recordemos al Señor Jesús en su sermón profético, al que por supuesto antes nos hemos referido un poquito. Él no, a ver si lo puedo explicar, él lo anunció con toda claridad. Recordemos las palabras del Señor Jesús: y os entregarán, de acuerdo a Mateo 24, versículo 9, dice: os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto, hermano querido, se ha cumplido en total y con total exactitud a lo largo de toda la historia. Comenzando, por supuesto, con el mismo Señor Jesucristo, que fue condenado a morir en una cruz. Sus apóstoles perseguidos y también innumerables generaciones de creyentes en diferentes lugares de este mundo, hasta nuestros días, han sufrido, han sido muertos por causa de su fe. Siempre ha habido y seguirá habiéndola, por supuesto, en este sentido, hasta el fin de los tiempos, una tenaz hostilidad contra los cristianos comprometidos. Serán perseguidos, serán muertos constantemente, porque somos de alguna manera considerados como enemigos de esta sociedad pecadora, de esta sociedad pecaminosa. Esa es la realidad. Ahora, este es un asunto que debemos entender. Este es uno de los temas más sobresalientes del libro de Apocalipsis. Más adelante quizás vamos a ver que la gran ramera, como la describe Apocalipsis, es descrita como una mujer embriagada por la sangre de los mártires que ella misma mató y por supuesto que persiguió, de acuerdo a Apocalipsis 17:6. Vamos ya a estudiarlo más adelante. Ahora encontramos a estos creyentes o a estos cristianos en el cielo, esperando que se le haga justicia con ellos. Y la razón para esta petición es porque su muerte fue injusta. Su muerte fue injusta. Por eso están pidiendo que se les haga justicia. Notemos entonces, de acuerdo al contexto bíblico, que fueron muertos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es decir, por creer en la palabra de Dios fueron muertos. Por obedecerla fueron muertos. Por predicarla fueron muertos. Por negarse a renegar de ella públicamente. Recuerde que casi todos los que morían en el circo romano les decían que podían negar a Jesús o renegar de la palabra y de esa manera libraban sus vidas. Ahora,
aunque esto nos pueda sorprender un poco, debemos entender que algunos siguen siendo, o algunas personas siguen viviendo esta realidad en muchas partes del mundo. La persecución y la muerte por causa del cristianismo, por causa del evangelio, es una realidad hoy día en el mundo. Entonces, el ser cristiano es un crimen que es perseguido con diferentes grados de dureza en muchos países de este mundo. Cuando miramos el texto entonces y vemos que los que estaban pidiendo justicia, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿dónde estaban? De acuerdo a lo que ya dijimos, estaban en el cielo, pero específicamente ¿en qué lugar del cielo? Dice que estaban bajo el altar. Y esto es interesante por varias razones. Observamos entonces que el lugar en el que están en el cielo es bajo el altar. Ellos habían sido fieles en la tierra, habían servido al Señor, habían entregado su vida al Señor sin importarle las consecuencias, y ahora se encuentran en el santuario celestial, en la proximidad de Dios, o sea, estaban cerca del Señor. Ahora, en el contexto de Apocalipsis, estos mártires están orando y pidiendo a Dios justicia. En todo caso, cuando miramos esto, hay aquí una verdad muy alentadora, tremendamente alentadora. Cada vida que se ofrece al Señor, que se entrega al Señor en este mundo, cada hombre y mujer que sirve al Señor y muere, más aún por la causa de Cristo, aunque para muchos pueda parecer una gran tragedia, ¿no? O un desperdicio, Dios la recoge en el cielo y la considera una ofrenda hecha en su honor. O sea, ahí vemos entonces que es importantísimo, hermano querido, que cada uno de nosotros entendamos que si servimos al Señor, que si nos entregamos al Señor y hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Aún si morimos por la causa de Cristo, estaremos en presencia de Dios. Ahora vemos que este tipo de hombres dedicados, y aún más cuando miramos la Escritura, dedicados y comprometidos, que mantuvieron su testimonio por encima del apego a su propia vida, no solo son agradables al Señor, no solo estaban agradando a Dios, sino también muy necesario, hermano querido, entender esto, eran necesarios también en el mundo. O sea, porque sin ellos en el mundo, esos que sirven a Dios, que predican el evangelio, nadie conocería del evangelio. En muchos países donde en la actualidad los cristianos son libres de vivir, de expresar su fe, ¿sabe? Hay muy poca inclinación a sacrificarse por el evangelio y mucho menos morir por el evangelio. En todos esos países donde hay una libertad tremenda para predicar, para servir a Dios, para llevar la palabra de Dios, hoy día muy pocas personas están dispuestas a sufrir por el evangelio. Nadie quiere sacrificarse por el evangelio. Y yo me doy cuenta aquí mismo en esta ciudad, y me doy cuenta en este país, y me doy cuenta en esta corporación o ministerio, me doy cuenta de esta realidad. Pero mientras no surja, hermano querido, una generación de cristianos radicalmente comprometidos con el Señor, dispuestos aún a perder todo por amor a su nombre, este mundo no llegará a estar correctamente evangelizado. Y esa es una realidad. Dicho sea de paso, y si podemos hacer una referencia, esta es una tremenda diferencia entre las posturas más radicales del cristianismo y el islamismo. Usted sabe de eso. Es increíble, mientras que un radical musulmán estará dispuesto a autoinmolarse para matar al mayor número posible de infieles, así le llaman ellos, los infieles. Un cristiano, hermano querido, no busca perder su vida, pero estará dispuesto a ello si es necesario, si puede llevar o llegar a ese límite. ¿Para qué? Para alcanzar un mayor número de personas inconversas. Hay una diferencia, ¿no?,
en el sentido, en el propósito y en el plan que Dios también establece para nuestras vidas. Mirando entonces la historia, mirando el contexto bíblico, ¿cuál es la petición que estos creyentes hacen? Estos mártires clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estos mártires, de acuerdo al contexto bíblico, fueron condenados injustamente a muerte por los tribunales terrenales, los tribunales humanos. Ahora ellos están esperando su defensa de parte del tribunal de Dios. Por lo tanto, lo que ellos están pidiendo es un juicio justo. Por supuesto, el cristiano no debe vengarse a sí mismo. La Escritura nos enseña eso. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando el creyente perdona a sus enemigos, lo que significa, por supuesto, es que renuncia a toda idea de venganza personal y deja su causa en las manos del Señor, en las manos de Dios. Por eso es importante también entender esto. Y por supuesto, cuando Él deja toda su causa en las manos de Dios, espera también que se produzca en la persona un arrepentimiento que le libere o que le libre del juicio final. Pero esto no es incompatible, por supuesto, con el deseo de la justicia de Dios, para que esa justicia de Dios sea manifestada. Y aquellos que sufren injustamente tienen que ser de una u otra manera defendidos. De acuerdo a Lucas 18:7 habla acerca de eso. Es por lo tanto un clamor por el establecimiento de la justicia como un paso previo para el establecimiento del reino de Dios en este mundo. Debe haber justicia. Notemos que ellos reclaman un juicio justo para los que moran en la tierra. Es decir, aquellos enemigos de Dios que persiguen y matan a los cristianos. Esto será una demostración del justo juicio de Dios, y es un hecho. Justo juicio de Dios. Cuando vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 10, estos versículos, cuando los leemos, encontramos esta realidad. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios. Pablo escribiendo aquí: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, así lo dice, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni le obedecieron, o ni le obedecen, o ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. Ahí es donde nosotros debemos apuntar. Entonces, cuando ellos piden justo juicio, nos preguntamos inmediatamente: ¿cuál es la respuesta que le da el Señor? ¿Qué es lo que le dice el Señor a ellos? Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Hasta cuándo va el Señor a permitir que los incrédulos hagan sufrir a los creyentes y los maten? ¿Hasta cuándo? Ellos, hermano querido, cuando preguntan a Dios y piden un justo juicio, no dudan de la aparente inactividad de Dios. No dudan de Él. Porque saben que Él intervendrá finalmente para vindicar a los justos, para poder
crear y dar un justo juicio. Pero ¿cuándo lo hará? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuándo lo hará? La contestación del Señor tiene varias partes aquí. En primer lugar, aunque la defensa que ellos esperan no iba a ocurrir inmediatamente, sin embargo el Señor les consuela y les recompensa por sus sufrimientos inmediatamente. Y dice la Escritura, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Estas vestiduras blancas son un regalo del Señor, que sirven de alguna manera para manifestar públicamente la aprobación divina, que Él está agradecido con ellos por lo que habían hecho. Estoy planteándolo desde esta perspectiva. Y también el color blanco es asociado con la idea de dignidad, la dignidad y también de victoria. Ahora, en su nueva situación se les dice que descansasen un tiempo más. Tenían que disfrutar la presencia del Señor, teniendo la seguridad de que en el momento oportuno Él iba a hacer justicia. En segundo lugar, podríamos decir, ellos tendrían que esperar hasta que se completara, ¿qué cosa? Como dice el Señor Jesús allí, que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Tenían que esperar. Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis, el número de los fieles que debían sufrir todavía no se habían completado. Todavía no estaba completa la cantidad. Es verdad que ya han pasado casi 2000 años desde entonces, aunque el Señor les había dicho que solo tendrían que descansar un poco de tiempo. Ahora, esto nos recuerda una vez más que la perspectiva del tiempo cambia mucho cuando se ve desde la eternidad. O sea, nuestra perspectiva del tiempo es una y la perspectiva del tiempo para Dios es totalmente diferente. Pensamos también que aquellos mártires no estarían impacientes por ello, puesto que al fin y al cabo disfrutaban ya de una comunión envidiable con el Señor y tenían la plena certeza de que Él está sentado en el trono y hará lo correcto en el momento adecuado. O sea, ¿para qué desesperarse si ya estamos en presencia de Dios? ¿Para qué acelerarnos si ya estamos frente al Señor y Él en su tiempo actuará y hará lo correcto? Ahora bien, para entender la razón por la que el Señor permite que otros creyentes sufran injustamente, porque eso es lo que dice allí, sin que Él intervenga, nos ayuda a recordar otro caso similar del Antiguo Testamento, cuando de alguna manera nos refleja lo que este pasaje dice. Por ejemplo, Dios no permitió, y recordemos esto, Dios no permitió que Israel poseyera la tierra prometida, que entrara a la tierra prometida y la poseyera hasta que la maldad de los cananeos llegase a su colmo. Dios no permitió que entrara Israel hasta que llegase al colmo, en otras palabras, la maldad de los cananeos. Y es verdad que mientras que eso ocurría, Israel tuvo que pasar varios siglos de esclavitud en Egipto. Varios siglos. Por lo tanto, una de las razones que movían a Dios a retrasar su juicio era dar oportunidad de arrepentimiento a aquellas personas. Y en otro sentido, los creyentes perseguidos tendrían numerosas oportunidades para dar testimonio del Señor. ¿Sabe usted que con frecuencia se ha recordado que la sangre de los santos es la semilla de la iglesia? Eso es lo que se decía y debiera decirse hoy, pero no sé si se dice o no. Pero aplicarla creo que debería ser hoy, ¿no? Ahora, seguramente nunca ha crecido tanto la iglesia como en las épocas en las que ha enfrentado una dura oposición. Nunca ha crecido tanto la iglesia como en esas épocas. Pero finalmente, de acuerdo a la Escritura, el clamor de los mártires será contestado. Esto
Sin duda lo vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis, cuando al derramar la tercera copa, el agua de las fuentes y los ríos es convertida en sangre y dada a beber, de acuerdo al contexto bíblico, a aquellos que habían perseguido a los creyentes. Eso aparece en Apocalipsis 16, versículos 4 al 7. También la gran ramera será juzgada por la sangre de los siervos de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 19:2. O sea, vamos a ver todo eso. Pero aquí el Señor le dice que esperen, que descansen un tiempo, que no se aceleren, porque Él va a hacer justicia, va a hacer juicio justo, pero deben esperar. Pasemos ahora al sexto sello. ¿Qué nos dice aquí? De acuerdo a esto, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17, dice la Escritura: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto es lo que nos dice acerca de este sexto sello. Entonces, el sexto sello describe el juicio final de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque el gran día de su ira ha llegado. Por lo tanto, mientras que los otros cuatro primeros sellos hacían referencia a diferentes juicios que caracterizaban de una u otra manera el periodo de ausencia del Señor, y que irán ganando en intensidad, en fuerza, según se acerca, por supuesto, la venida del Señor, ahora nos encontramos con la manifestación final de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Se trata entonces, por lo tanto, de un juicio único e irrepetible que consiste en la disolución de los cielos. Disolución de los cielos. Destrucción, quiere llamarle usted. Desaparición, no sé, desaparecer de los cielos, como no sé cómo llamarlo. Y el reconocimiento final por parte del mundo rebelde de la tremenda autoridad del Cordero. Estas señales en el cielo y en la tierra son las mismas de las que el Señor habló en su sermón profético y que precederían a su venida en gloria. Recordemos lo que dice el libro de Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. Habla acerca de esto allí el Señor Jesús. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero no solo el Señor o el libro de Apocalipsis hablan en este lenguaje de estos acontecimientos futuros. También los profetas del Antiguo Testamento escribieron con frecuencia estos mismos acontecimientos que precederían a la venida en gloria del Señor. Cuando usted va a Isaías capítulo 13, versículo 10 al 13, va a Isaías 34, va a Ezequiel 32, 7, va a Ezequiel 38, 19, va al libro de Amós capítulo 8, versículo 8 y 9, va al libro de Joel capítulo 2, versículo 10, o va al libro de Joel capítulo 2, versículo 31. Todos esos versículos hablan acerca de esto mismo. O sea, el cuadro final que todas estas porciones bíblicas nos dibujan es realmente aterrador, terrible.
Y es probable, hermano querido, que el lenguaje simbólico, y lo voy a decir así, y lenguaje simbólico y literal estén entretejidos con la finalidad de darnos una impresión lo más vivida posible de lo que va a ocurrir o lo que ocurrirá al final del tiempo de este mundo, tal como lo conocemos ahora bajo el dominio del hombre. Este mundo va a desaparecer y esa es la realidad. Quizá incluso el terremoto que aquí menciona Apocalipsis, el terremoto en toda la tierra al que se refiere, provoque tremendas erupciones volcánicas, arrojando enormes cantidades de polvo, lava, humo y gases hacia la atmósfera, que haga que el sol, de acuerdo al mismo versículo, se oscurezca y que la luna parezca roja como la sangre. También podemos pensar que la referencia a las estrellas cayendo del cielo se puede referir a una lluvia de meteoritos cayendo sobre la tierra. Y el cielo, que como un pergamino se enrolla y es quitado de en medio. Quizás no debemos entenderlo de sentido literal, pero es un caos terrible. El caos resultante es de tales dimensiones que ya no es posible reconocer la superficie de la tierra después de todo esto. ¿Por qué? Porque las montañas, recuerde, las montañas y las islas habrán desaparecido de su lugar. Esa montaña que usted mira todas las mañanas allí, esa cordillera de los Andes, ese volcán nevado de Chillán, ya no estará, habrá desaparecido de su lugar. El caos producido por estos cataclismos hace que el hombre llegue al convencimiento interior y mental de que se enfrenta con su propia destrucción, una destrucción total. Todo esto entonces anticipa la inminente venida de Cristo en juicio contra todas las naciones, que como ya hemos visto, de acuerdo a todo lo que estamos estudiando, había sido profetizado ampliamente por el Antiguo Testamento, por los profetas, por los hombres de Dios. Y en ese día de la ira de Dios, los hombres se darán cuenta de que este mundo no les pertenece, de que este mundo no es su mundo. Ahora el hombre se muestra quizás muy orgulloso. El hombre hace lo que quiere, vive como quiere, sin tener en cuenta a Dios de ninguna cosa, en ningún momento de su vida. Se ríe, se mofa, se burla, hace atrocidades. Pero solo será necesario que Dios empiece a sacudir un poco el mundo para que todos los hombres se den cuenta de que esto no es su mundo, sino que están aquí con el permiso de Dios. Pero eso tiene también un mensaje para los creyentes y debemos entenderlo. Nos recuerda que este mundo tal y como lo conocemos va a desaparecer. Va a desaparecer. Cuando vamos a la Biblia, hermano querido, y vemos en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29, dice: mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, hermano querido, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este mundo, hermano querido, no es permanente y va a desaparecer. Lo único que quedará entonces es el reino eterno de Dios. Por lo tanto, solo podemos llevarnos aquello que hemos de alguna manera invertido.
Aquí en el reino de Dios lo hemos invertido, bien sea nuestro propio carácter, tiempo y ni siquiera puedo decir recursos. Todo lo demás va a desaparecer. O sea, va a desaparecer por completo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11 al 14 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Mira lo que dice Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, aleluya, y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Hermano querido, en aquel día el terror se va a apoderar de todos los hombres. Ese terror se va a apoderar de todos los hombres. En el Antiguo Testamento, el Sofonías escribe y dice en el capítulo 1, versículo 14: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Y entonces la gente dirá a los montes que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Sabe? En ese día todo el mundo estará aterrado. El dolor y la angustia se apoderará de ellos como de la mujer de parto. Aunque lo que más terror le producirá al hombre no serán los disturbios físicos en el cielo y en la tierra, ni tampoco la misma muerte, sino la visión de Cristo viniendo a juzgarles. De acuerdo a Isaías capítulo 13 versículo 5 al 8 dice: aullad. Mira el término que utiliza: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos y tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Wow. En aquellos momentos de terror, hermano querido, no sabrán a dónde huir. En vano se esconderán en las cuevas esperando que caigan sobre ellos y así sean librados del juicio que se avecina sobre ellos. No habrá lugar en el que se podrán ocultar de Dios. Además, este juicio será universal. Aquí se menciona a los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres. Absolutamente a todos. Es universal. Nadie estará exento del juicio de Dios. Nadie. Wow. Nadie estará exento del juicio de Dios. Gobernantes, políticos, militares, personas influyentes, los oprimidos o las personas corrientes. Ni las riquezas, ni el valor, ni la fuerza les podrán sostener en aquel momento. No habrá refugio
que pueda librarles del verdadero rey de este mundo cuando venga a juzgarlo. El único lugar en el que podrían haber encontrado un refugio seguro habría sido en la misericordia del Cordero. Pero eso lo rechazaron. Así que ahora suplican a las cuevas y a los montes que caigan sobre ellos. A pesar de la magnitud de su calamidad, los hombres siguen sin humillarse delante de Dios. En ningún momento se escucha un clamor de arrepentimiento en medio de las atemorizadas multitudes. En ningún momento. En todos los párrafos bíblicos que vemos aquí no hay arrepentimiento. Es increíble. La conciencia le dice a los hombres que sin duda el juicio de Dios ha de venir sobre este mundo. Sin embargo, viven como si eso nunca fuera a ocurrir. En nuestros días, la indiferencia humana por el día del juicio final es comparable a la de los días en que Dios juzgó a la humanidad por medio del diluvio. Es exactamente igual. Allí habla en el libro de Mateo 24, versículo 37 al 39, lo habla de esa manera. Pero cuando el momento llegue, el terror y el pánico se apodere de ellos, hermano querido, una sensación de impotencia les sobrecogerá y su orgullo se desplomará totalmente. Sus conciencias le van a acusar, saben que son culpables y buscan desesperadamente cómo ocultarse del Cordero que viene a juzgar al mundo. Entonces van a descubrir que el Salvador del mundo es también su juez. Aquel a quien el mundo ha ignorado, aquel a quien el mundo ha perseguido, ahora es el juez supremo ante el que tienen que rendir cuentas, ante aquel que tienen que estar de pie frente a él. Es el momento en que toda rodilla se doblará ante él, de acuerdo a lo que dice su palabra. Es curioso. Esa gente huirá de la ira del Cordero. Eso es lo curioso. Qué difícil, hermano querido, es imaginar un cordero iracundo. El cordero es un animal que normalmente se asocia con la ternura o la benignidad, pero nunca con la ira. Nunca con la ira. Pero la revelación bíblica nos quiere recordar que quien en ese momento manifestará la ira de Dios es el mismo que antes ha expresado todo su amor sobre esta humanidad. Es el Cordero de Dios que fue sacrificado por los pecados de los hombres, expresando el infinito amor que Dios tiene por este mundo. Lo vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Cordero también tiene 7 cuernos, tal como lo aprendimos en el libro de Apocalipsis 5:6, que nos recuerdan su poder. 7 cuernos. En este punto Apocalipsis se hace eco de las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Se hace eco de ello. De acuerdo a Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando vamos a Nahum, libro de Nahum, capítulo 1, versículo 6, dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hunden las peñas. Qué increíble. Cuando tú vas al libro de Malaquías capítulo 3 versículo 2, dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermano querido, las catástrofes que los 4 primeros sellos anuncian son el preludio para el día de la ira del Cordero.
Un día de juicio sobre toda la humanidad. Y queda la pregunta, salta la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Tal como termina el último versículo 17. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta la encontramos en el siguiente capítulo, cuando veremos a 144,000 de todas las tribus de Israel y a una multitud que nadie podía contar de todas las naciones y tribus delante del Cordero. Estos son los creyentes que son librados de la ira venidera. Tendremos que verlo allí, claro que sí, y profundizaremos, por supuesto, en esta palabra de Dios. Yo espero que a través de esta palabra usted haya sido bendecido. Yo espero que Dios haya ministrado su vida en una forma especial y que pueda entender lo que sin duda el Señor nos anuncia a través de su palabra, lo que va a venir y lo que va a suceder. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Damos muchas gracias por su gran amor y misericordia. Agradecemos, Señor, en este momento su palabra a nuestra vida. Agradecemos, Dios mío, el que usted hable a nuestra vida y nos guíe, nos enfoque. Gracias por esta palabra. Señor, ayude a aquellos que la han oído para que puedan atesorarla, grabarla en sus mentes y corazones y puedan entender lo que viene. Señor, en usted está nuestro refugio. En usted está nuestra salvación. Usted es nuestro pronto auxilio. Usted es la roca eterna. Gracias, mi Jesús, por todo su amor y misericordia para con nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablarnos y ministrarnos hoy. Gracias por mostrarnos a través del Apocalipsis lo que va a suceder, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús le agradecemos por esta bondad y misericordia para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor.